angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional con sus mejores especialidades. Ostras, pangoras, paellas, carnes importadas Angus y nuestras espectaculares centollas de temporada. El Dorado Restaurante. Celebre sus reuniones sociales, bautizos, primera comunión, bodas en el mejor restaurante de la ciudad. Y por el mes de marzo, disfrute del 10% de descuento en su evento con cualquier forma de pago. Consulte por nuestros menús exclusivos. Estamos ubicados en la Federico Paez 14200 y Huanhuiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservas al 098 18 53 652 o al 33 31 486. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes, porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Lara Jaramillo. Lo invitamos para abordar algunos temas de interés en la agenda de coyuntura. Quisiera empezar por la situación del estado de excepción en Esmeraldas, luego de un hecho condenable hace pocos días, el asesinato del cabo primero, Ronnie Intiago Macías, y que determinó de alguna manera esta situación de violencia que se vive en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo se viene afrontando esta situación, señor ministro de la Defensa, general Luis Lara? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días para todos los radioescuchas. Es evidente que en la provincia de Esmeraldas constituye uno de los focos principales de la actuación de los grupos criminales asociados al narcotráfico y a la minería ilegal. La situación económica de la región propicia que las mafias criminales vayan captando a la juventud de Esmeraldas y los van induciendo e involucrando en actividades ilícitas. Y este camino para la juventud esmeraldeña prácticamente es un camino sin retorno. Es por ello que la situación de Esmeraldas es un problema que no tiene únicamente la solución desde el campo o desde el punto de vista de la seguridad, sino que se deben buscar mecanismos para que el Estado como tal logre
aumentar y mejorar el control en el territorio con acciones dentro del campo social, económico, de salud, de educación, de trabajo. La declaratoria del estado de excepción en Esmeraldas, con la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que está trabajando ahí, tienen el propósito de reducir los índices de violencia, identificando y persiguiendo a los grupos criminales. Todo esto en apoyo a la Policía Nacional, a todos esos grupos que están sembrando la inseguridad, la violencia y el terror en Esmeraldas. Los resultados que se han obtenido en Esmeraldas invitan a tener un moderado optimismo sobre la reducción de la percepción de inseguridad acá. Justamente en el marco de las operaciones del estado de excepción en el sector de San Lorenzo, una patrulla en apoyo a la Policía Nacional se encontraba realizando y dando cumplimiento al estado de excepción y fueron recibidos en inmediaciones del cementerio por la banda denominada El Cementerio, los 30 del cementerio los dicen, fueron recibidos a bala y producto de eso, el cabo primero Ronnie Antriago del ejército ecuatoriano perdió su vida. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle a la viuda y a su hijo nuestras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro permanente apoyo. Señor Ministro de Defensa, en ese contexto, ¿cómo están las tareas en general de defensa de la soberanía e integridad territorial en la frontera norte? Cuando, déjeme leerle, señor Ministro, leíamos hace poco la revista Semana, un hecho en el que, si bien Fuerzas Armadas vienen trabajando intensamente en la defensa de la soberanía e integridad territorial, en Colombia, Semana reveló un instructivo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en la que el presidente Petro, con su política, ordenó suspender operaciones ofensivas contra grupos narcotraficantes y disidencias. Según Semana, un radiograma en el que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional ordenó a sus 6.231 hombres que frenen las operaciones militares ofensivas contra varios grupos criminales en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Y según este documento, los uniformados dejan de combatir a los miembros del Estado Mayor de la Central de las FARC, las disidencias, las estructuras Jorge Briceño, Armando Ríos. Bueno, esta información, ¿cuánto preocupa al Ecuador? Que cumple su misión Fuerzas Armadas ecuatorianas y en el otro lado se ven maniatadas las Fuerzas Armadas colombianas. La decisión del presidente de Colombia de frenar la ofensiva contra varios grupos criminales en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá es una decisión soberana del Estado colombiano y responde a las dinámicas que están ocurriendo en ese país, en el país vecino. En este caso, el Ecuador, en el marco de las cercanas relaciones que mantiene con el país, respeta cualquier decisión que se adopte o que adopte el gobierno colombiano. El plan de interoperabilidad de las fuerzas militares de Ecuador con Colombia, este es un plan que se puso en ejecución a partir del 12 de febrero del presente año, que llevan a cabo operaciones coordinadas entre las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas. Este se mantiene, no ha tenido ningún tipo de interrupciones. Las tropas ecuatorianas siguen cumpliendo las misiones asignadas y patrullan toda la frontera. Yo quiero manifestar aquí algunos de los resultados que se han obtenido producto de este plan que se mantiene con las fuerzas militares colombianas y que son importantes para que conozcan la ciudadanía. Dentro de estas operaciones que partieron como manifiesto el 12 de febrero, hasta el 10 de marzo, los resultados son los siguientes. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la provincia de Carchi y Sucumbíos
destruyó 2 laboratorios de producción de droga, uno en el sector de La Vaquilla, en el cantón Sucumbíos, y el otro en la zona de Angostura. Estos 2 laboratorios son mega laboratorios que tenían una capacidad para producir en el orden de 2 toneladas mensuales cada uno. También se han decomisado 680 toneladas de material mineralizado, 7.891 galones de gasolina, 7.350 de acetona, 253 kilogramos de pasta base, 8.975 galones de diésel, 102 cápsulas ordinarias, 27 pertrechos de los grupos ilegales armados, y hasta el momento se tiene 21 personas aprehendidas. Esto en los sectores de Carchi y Sucumbíos. En la parte de Esmeraldas hay 12 armas de fuego, 43 municiones, 4.860 galones de diésel, 2.800 galones de gasolina. Lo más importante es el trabajo que están realizando las fuerzas militares de Colombia en la frontera común y los resultados que estos están obteniendo. Miren, hay 85 laboratorios de producción de coca de diferentes capacidades. Han decomisado 1.866 kilogramos de coca, 1.533 kilogramos de base de coca en procesamiento, un sumergible frente a Esmeraldas, 36.103 de insumos líquidos. Todo esto, más o menos, los laboratorios 85 más 2 en el Ecuador son 87. Esto estaría en un promedio produciendo en el orden de 90 a 100 toneladas mensuales. Y eso es lo que se les está quitando a estas mafias del narcotráfico. Claro, casi 1.200 toneladas al año. Sí, así enorme. Es. Sí. Recordemos que la mayor cantidad de producción o cerca del 50% de producción de la droga están en los departamentos de Nariño y de Putumayo. Este prácticamente es un resumen de algunos de los resultados de las primeras semanas de las operaciones coordinadas en la frontera con Colombia, en donde las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas están combatiendo a las amenazas comunes. Y aquí es de resaltar el enorme trabajo sacrificado y profesional trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en las fronteras terrestres y marítima para enfrentar a estos grupos criminales que están asociados al narcotráfico y al crimen organizado. Señor ministro, ¿y no incide esta política en Colombia, siendo soberana, en la acción, la penetración del narcotráfico, estos grupos armados al Ecuador? ¿No incide? No, por el momento las operaciones se encuentran en ejecución entre las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas y prácticamente se está cubriendo toda la frontera. Señor ministro Lara, ¿y qué pasa en la frontera sur, en donde también se ha denunciado la penetración, el contrabando de armas hacia el Ecuador? En la zona limítrofe con el Perú, las Fuerzas Armadas ecuatorianas están intensificando sus esfuerzos para controlar a estos grupos criminales que están actuando particularmente en el tráfico de armas, munición, explosivos, en el contrabando, en el tráfico de sustancias ilícitas y también en la minería ilegal. Un factor clave para fortalecer el control militar en la frontera sur es la decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado al restablecer la Reserva Militar Arenillas, que posibilitará incrementar la presencia militar en la zona que en los últimos años ha sido utilizado justamente por estas bandas criminales para las actividades ilegales de minería, contrabando y tráfico de sustancias ilícitas. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador, mediante decreto ejecutivo número 657 del 1 de febrero del 2023, declaró área reservada a la Reserva Ecológica Arenillas, lo que va a permitir no solo el incremento de la presencia militar en esta zona, la construcción de varios destacamentos militares y unidades, sino que vamos
a tener la oportunidad de mejorar el cuidado y la protección de la reserva, evitando la destrucción de la fauna y flora. Es importante que con la declaratoria de esta área reservada de seguridad y reserva ecológica, la presencia militar va a incrementar. Tenemos ahí que crear infraestructura que prácticamente en el 2012, cuando se entregó esta reserva militar al MAGAP y al Ministerio del Ambiente, varios destacamentos fueron desarticulados. Hoy nuevamente habrá que retomarlos y para esto ya el gobierno ha asignado un presupuesto en el orden de $8 millones para poder reactivar estos destacamentos y unidades militares. Los avances y mecanismos de cooperación fronteriza entre Ecuador y Perú en los diversos niveles van a ser analizados justamente el día de mañana en una reunión binacional que mantiene Ecuador con Perú, Cancillería y Ministerio de Defensa ecuatoriano con Cancillería y Ministerio de Defensa y del Interior del Perú. Vamos a abordar todos los temas referentes a las amenazas en Guaquillas. El día de mañana a las 10 de la mañana estaremos reunidos en Guaquillas tratando estos temas y particularmente los asuntos, como digo, de tráfico de armas, munición y explosivos y lo que corresponde a minería ilegal. Para el registro histórico hay que decirle al país que la desarticulación de estos destacamentos militares en el año 2012 fue en el gobierno de Rafael Correa Delgado y así se debilitó esos controles en la frontera sur. Señor ministro, quisiera pasar a un tema que es una preocupación en el país, que genera incertidumbre, que no da certezas en el Ecuador cuando una mayoría legislativa pretende el caos, la desestabilización y busca un juicio político al presidente de la República. ¿Cuál es la posición de Fuerzas Armadas? Sabemos que están apegadas a la Constitución, a las leyes, pero ¿cuánto preocupa un juicio político que genere incertidumbre en el Ecuador? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a la Constitución y sus leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos dentro del Estado de Derecho. Las decisiones de la Asamblea adoptadas de acuerdo a las normas constitucionales vigentes deben ser acatadas por los ecuatorianos. Sin embargo, el país no aceptará ningún intento de rompimiento del orden constitucional o de utilizar la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, y lo digo con firmeza, de que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a su misión constitucional, protegerá la vida y garantizará los derechos, libertades de los ecuatorianos. Las Fuerzas Armadas no tienen otro propósito que proteger a la patria y sus ciudadanos. Es decir, como usted ha señalado, ministro Lara, no se aceptará el rompimiento del orden constitucional, provenga de donde provenga, y que pretenda vulnerar el ordenamiento jurídico. Así es, no se aceptará, provenga de donde provenga, no se aceptará el rompimiento del orden constitucional, ni que se atente contra la democracia por vías que no sean las legales y vigentes. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas vienen trabajando en función de las tareas, en la misión encomendada por la Constitución. Las Fuerzas Armadas continúan trabajando de acuerdo a las misiones establecidas en la propia Constitución, la defensa de la soberanía e integridad territorial, la misión fundamental. Señor ministro, quiero tocar otro tema que también ha generado preocupación en el país, como es los anuncios públicos de dirigentes indígenas de la conformación de guardias indígenas, partiendo de una premisa, si me permite, señor ministro, el artículo 57 de la Constitución, que habla de las garantías de las comunidades indígenas, dice en el numeral 20 que limita las actividades militares en sus territorios de acuerdo con la ley, pero el artículo 4 de la Constitución dice: el territorio del Ecuador es inalienable
irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. ¿Acaso con estos anuncios, esta conformación de facto, de hecho, de las guardias indígenas armadas, al margen del ordenamiento jurídico, no está atentando contra la Constitución? Este es un punto que es muy sensible. Yo considero que hay que profundizarlo y analizarlo bien. Pero sí es importante recalcar que la Constitución de la República del Ecuador recoge de manera amplia los derechos de los pueblos y nacionalidades debidamente reconocidos en referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los países independientes. La norma constitucional y normas subsidiarias reconocen las tradiciones, costumbres, leyes y sistemas de tenencias de la tierra de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo, la Constitución establece de manera universal los derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos, así como también sus obligaciones. El Estado ecuatoriano reconoce como ciudadanos a todas las personas nacidas en el territorio y aquellas que adopten la nacionalidad de acuerdo a la ley. El artículo 6 de la Constitución establece que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico de las personas con el Estado, sin prejuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. En su artículo número 11, la Constitución manifiesta que todas las personas son iguales y gozarán los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por otra parte, la Carta Fundamental determina en su artículo 4 lo que usted había manifestado, Miguel. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. Estos principios son absolutamente claros y transparentes, siendo de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos. Señor ministro, antes de pasar a otro tema vinculado con la situación de los radares, cuando usted decía no se aceptará el rompimiento del orden constitucional, provenga de donde provenga, por un lado, lo que se aboga en el país es por el respeto al ordenamiento jurídico, por el respeto a la Constitución, que se respete la aplicación de la Constitución y que no se respete tampoco limitando la aplicación de la Constitución, porque hemos escuchado voces en el ámbito político y también desde la dirigencia indígena que no se permitirá la aplicación de la Constitución en un escenario final cuyo recurso tiene el Ejecutivo, y cualquier Ejecutivo con esta Constitución, de la muerte cruzada. Eso es aplicación de la Constitución, señor ministro. A eso me refería cuando yo manifesté que no se va a permitir que a través de actos violentos se atente contra la democracia. Y finalmente, en el tema de la actuación de las guardias indígenas, no se permitirá que irrumpan como pretenden hacer, y ya lo han demostrado con violencia, estas guardias indígenas armadas que no están amparadas en la Constitución. Así es. Por eso, Miguel, yo había indicado de que este es un tema que tiene que ser analizado con varios actores, porque si bien es cierto, en la Constitución manifiesta la limitación del ingreso del personal militar a ciertos sectores del territorio donde están las comunidades indígenas, limita, pero no prohíbe. Y esto es lo que hay que analizarlo bien. El otro tema que tengo en agenda, señor ministro, tiene que ver qué pasa con los radares, qué pasó con el radar de Montecristi, y también infórmenos, leímos sobre el registro de barcos en la Capitanía de Manta y la situación de radares en las corbetas. Primero, el tema de Montecristi, ¿qué está pasando con los radares? Lo que corresponde al radar de Montecristi, este momento se encuentra postergada la audiencia de formulación de cargo
contra dos oficiales y 14 aerotécnicos. Mediante providencia de fecha del 7 de marzo, el señor juez indica, se le conmina al señor fiscal que una vez que se evacúe las diligencias pendientes a realizar, que solicite un día y hora para la respectiva convocatoria de audiencia de formulación de cargos dentro del presente expediente. Estamos en espera de que sean llamados tanto los oficiales como el personal de aerotécnicos a esta audiencia de formulación de cargos. Tenemos aquí, en cuanto se refiere a este hecho, está la Fuerza Aérea Ecuatoriana tratando con la aseguradora interoceánica, y el día 24 de febrero el señor comandante general de la Fuerza Aérea presentó el reclamo administrativo en contra de Interoceánico, compañía anónima de seguros, porque no están reconociendo el seguro. Y el 3 de marzo, asimismo, el señor comandante presentó ante la Superintendencia de Compañía los valores y seguros un escrito mediante el cual la Fuerza Aérea presenta el reclamo correspondiente a costos asociados. Los dos valores corresponden a 5 millones y 2 millones de una cláusula. Estaríamos hablando en el orden de $7.200.000. Con esto se podría cubrir y reparar el grupo antena del radar. Estamos esperando la respuesta de la Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pero es importante también para que conozca la ciudadanía que no se ha dejado desprotegida el área de la cobertura. ¿Cómo se está cubriendo eso? Se está cubriendo con otros radares, si bien es cierto, son de menor alcance, pero se está cubriendo y se han intensificado los patrullajes aéreos y terrestres en el sector. Y adicionalmente, la Fuerza Aérea en este momento ya se encuentra en un proceso de adquisición de un nuevo radar que tiene aproximadamente un costo de $26 millones y que, si el proceso contractual se desarrolla con normalidad, en 32 meses estará aquí el nuevo radar. No hay como antes, hay que esperar 32 meses. Sí, 32 meses, esos son los plazos. Pero como manifiesto, estamos con otras opciones, se está cubriendo el sector, ¿sí?, con radares de un menor alcance, pero se están cubriendo. Y es importante, estos radares con los que se están cubriendo son unos radares móviles y pueden ubicarse en determinadas áreas. No son fijos. Frente a las amenazas que pudiera haber. Sí, de acuerdo a las informaciones y a la amenaza que se vaya conociendo. El otro tema que le planteé, señor ministro Lara, la situación de radares en las corbetas y también el registro de barcos en la Capitanía de Manta. En cuanto se refiere a los registros de los barcos en la Capitanía de Manta, frente a las novedades reportadas en agosto del 2022, la Armada del Ecuador nombró una comisión especial para hacer la revisión del sistema informático SIGMAC, con la finalidad de encontrar cuáles fueron las causas y las vulneraciones en este proceso de registro y los usuarios que habrían accedido sin ningún tipo de autorización. Y una vez conocidos los resultados, se presentaron las denuncias correspondientes en Manta, y también la Fuerza Naval tomó ciertas acciones como rotación del personal, bloqueo de claves de usuarios, la verificación sobre quienes estaban autorizados a ejecutar estos procesos. Se dispuso también la realización de visitas continuas para las revistas de las capitanías de puerto, a las unidades de atención, tanto al usuario técnico marítimo y el registro de la propiedad naval. Al respecto del sistema informático SIGMAG, es el sistema de gestión marítimo y portuario. Este es un sistema que fue desarrollado en el 2005 y actualmente está siendo modernizado, está con tecnología nueva, y esperamos que este proceso de modernización ya permita poner en vigencia en el mes de octubre un nuevo sistema de control. Con respecto
a la situación de los radares en las corbetas. Aquí el primer contrato para la recuperación de los radares de las corbetas Manabí, Los Ríos, Loja, en agosto del 2014, fue por un valor de 63.1 millones de dólares. La recepción, las diferentes fases fueron realizadas en cumplimiento al contrato establecido. En febrero del 2023, el Ministerio de Defensa, ante las denuncias que ha existido sobre esto, porque estos radares están en perfecto funcionamiento en las corbetas, pero ante las denuncias presentadas por determinado asambleísta, en febrero del 2023, el Ministerio de Defensa Nacional requiere a la Contraloría General del Estado se realice un examen especial a los contratos indicados, incluyendo los procesos contractuales que se deriven por parte de Astinave. Un segundo contrato de recuperación de las corbetas Galápagos, El Oro y Esmeraldas en diciembre del 2022, con un plazo de 1.162 días por 139.9 millones, se encuentra en ejecución según el cronograma. También fue contratado en régimen especial Astinave. No tenemos ningún inconveniente al momento. Un tema final por ahora y agradecerle desde la revista de Opinión y Democracia su atención, señor ministro. ¿Cómo se aplica la nueva ley de personal de Fuerzas Armadas? ¿Cómo está funcionando esto? La aprobación de la nueva ley de personal de Fuerzas Armadas establece nuevas reglas de juego, tanto para el personal de oficiales como para el personal de tropa dentro de la carrera militar. La norma legal reforma tiempos de servicio, tiempos de permanencia en los grados y en los mecanismos de ascenso del personal militar. Uno de los aspectos más importantes de la presente ley es el fortalecimiento del control disciplinario, factor importante dentro del marco de la vida institucional que caracteriza a las Fuerzas Armadas. Las normas disciplinarias en caso de delitos flagrantes establece no solo los sumarios que concluyen con una sanción administrativa, sino que también dan la facultad para poder colocar a órdenes de la justicia común. Se introducen también mecanismos que garantizan la idoneidad y pertenencia del personal, entre ellas las pruebas de confianza, tanto en la selección para el personal que ingresa a la institución, tanto en el perfeccionamiento, en la capacitación, así como para los ascensos a los inmediatos grados. Se encuentran establecidas las pruebas de confianza. Al momento, con la expedición de esta ley, nos encontramos en Fuerzas Armadas estableciendo y realizando la reglamentación correspondiente. Para esto disponemos de 120 días para poder presentar los reglamentos y las diferentes normas para operacionalizar la nueva ley de personal. ¿Eso implica que hay mayor rigurosidad para el ingreso, por un lado, y por otro, una agilidad en los procesos cuando hay cometimiento de faltas, de infracciones? Hay agilidad, se han disminuido los tiempos en los procesos, hay nuevas faltas que están contempladas, nuevos hechos, mejor dicho, que están contempladas como faltas atentatorias, como el caso de la captación ilegal de dineros. Esto ya constituye una falta atentatoria y es producto o motivo de la baja del personal militar. Y también enfrenta hechos como los que ocurrieron en la Marina con marinos vinculados al narcotráfico. Agilita los procesos para separar inmediatamente a todo este personal que ha desviado su conducta y ha sido seducido por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Señor ministro de la Defensa, para concluir, agradecerle, insisto, ¿cuál sería el mensaje de Fuerzas Armadas frente a un momento de incertidumbre que vive la ciudadanía y que quisiera que haya plenas garantías con unas Fuerzas Armadas profesionales frente a eventualidades en el futuro próximo? Yo he sido en muchas ocasiones claro y he solicitado en algunas oportunidades y he realizado el llamado a la unidad de los ecuatorianos a recuperar la paz.
de que se dejen de situaciones políticas estériles. Tenemos que todos los ecuatorianos estar unidos para recuperar esta paz. Necesitamos enfrentar la violencia desatada por el crimen organizado y el narcotráfico. Luchar contra las mafias implica también enfrentar a la corrupción de políticos, de operadores judiciales y autoridades que colaboran con esas actividades criminales. Ya es hora de que el país se una en esta cruzada por la lucha contra estas mafias organizadas, vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal. El país tiene y también que a la narcopolítica. Y a la narcopolítica. El país tiene que unirse, el pueblo tiene que levantar la voz en contra de todos estos actos de corrupción y de todas estas amenazas. Bien, al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Lara Jaramillo, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un panel para hablar sobre la situación política interna en el país. Negra en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección